Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musicians. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy es un episodio un poco diferente. Esta semana no he invitado. La semana pasada no tuvimos podcast. Pero la siguiente semana vamos a tener un invitado eh, muy, muy interesante. Igual vamos a estar teniendo invitados interesantes estas semanas que vienen. Y este episodio número 10 quería hacerlo pues más que todo para eh, sentir como ese como feedback o hablar más o menos de cómo es que han pasado estos 9 episodios ya grabados o 9 episodios que ya subimos y cómo es que y responder algunas preguntas que me han hecho muchas personas, ¿no? O no muchas, pero unas 5 personas, 6 personas. Y nada, pues quisiera empezar agradeciéndoles por el apoyo que nos han dado a Musicians. Musicians, pues no solo soy yo, hay pues gente detrás, hay gente que trabaja en la postproducción, en preproducción de algunas fotos y también consejos, ¿no? Entonces hay más gente detrás de Musicians, detrás de lo que ustedes ven acá, o detrás de mí, digamos, que me ayuda bastante y les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo que me dan. También le agradezco a ustedes que nos escuchan, a los que nos escuchan y nos ven por YouTube o por cualquier plataforma. Gracias por el apoyo, espero que les estén gustando los episodios. En lo personal a mí me ha encantado grabar todos los episodios que he grabado porque es una experiencia nueva, son consejos, son cosas que pues aprendo y hay podcasts que guardo más en mi corazón que otros, pero no porque sean mejores, sino porque me hablan como a mí o los invitados dicen algo que tal vez yo esté pasando, ¿no? Pero ya, quería empezar con eso, dándoles las gracias y también compartan los podcasts que a ustedes les guste o comenten. La verdad es que su comentario me ayuda bastante. He recibido como fuera de las cámaras y todo, de redes sociales, hay personas que se han acercado y me han dicho, mira, es que yo he querido comentar tal vez esto que no me parece, pero no sé cómo me dicen, o no sé si te vas a enojar o algo así. No, sino al contrario, o sea, nos ayuda a mejorar cada vez o de algún tema que ustedes quieran comentar que tal vez ustedes no están de acuerdo, para eso están los comentarios, para que ustedes vayan comentando y nosotros pues igual podamos responderles de una manera donde lleguemos a un punto, ¿no? Donde podamos estar bien todos, pero igual comenten, sea, no piensen que nos vamos a enojar por su comentario, sino que nos ayuda bastante para recibir ese como feedback o ese como su opinión, o que su opinión es lo más importante en los podcasts también, porque nos gusta interactuar con ustedes. Eh, y eso era una de las cosas que les quería decir, que comenten, no se preocupen, comenten en YouTube, si lo ven en TikTok, si lo ven en Instagram, en Facebook, coméntenlo si ustedes no están de acuerdo con algo, porque es algo que nos ayuda a todos. Eh, Obviamente, si van a comentar algo, no sé, fuera del lugar, igual, o sea, igual comenten, porque ahí nos damos cuenta más o menos cómo lo estamos haciendo y qué es lo que nos falta y qué es lo que podríamos añadir o qué es lo que podríamos omitir. Pero nada, esa es una de las cosas que les quería comentar. Otra de las cosas también me estuvieron preguntando. Últimamente tuve 2 podcasts con Álvaro López y Arta Aguilera. Les pongo en contexto de quiénes son. Álvaro López, voy a tomar un poquito de agua. Álvaro López fue fue baterista de Luis Miguel, fue ex baterista, iba a decir. Es ex baterista de Luis Miguel con el 90 y algo, 80 y algo. Y es un gran baterista, o sea, es uno de los mejores del mundo, se podría decir. Y el tamaño de importancia que tiene él a nivel pues musical y también ministerial pues es muy grande. Eh, También después de que fue de baterista Luis Miguel, ya pues conoció a Dios, em, formó una banda con otros músicos también de Luis Miguel, que era el pianista y un guitarrista, y formaron Torre Fuerte. Y después Torre Fuerte pues igual fue como
una gran banda o un gran grupo que ayudó bastante a la revolución musical, creo yo, para mí. Después de eso, pues se fue a hacer Rescue Band, que también, o sea, a nivel musical, Rescue Band es otro nivel. Las canciones que sacan son muy buenas, que sacaban son muy buenas. Y ahora pues está haciendo produce, igual es productor, ha sido productor de Yuri y de varios artistas grandes. Entonces, las personas me preguntaban, ¿cómo conseguiste un podcast con Álvaro López? Porque, o sea, es el gran maestro Álvaro López. Y es sencillo, o sea, no es sencillo en el sentido de que ah, él es muy humilde, la verdad, es muy humilde. Yo le envié un mensaje en Instagram, le, le escribí, Álvaro, ¿cómo estás? Pues pues, te admiro bastante. Y le escribí, no les escribo un testamento a los invitados, porque tampoco es como para abrumarlos, pero le explico más o menos de qué es el podcast en resumidas palabras y que sí aceptaría una invitación, o sea, acepta una invitación a estar en el podcast. Y me escribió como no recuerdo. Aquí tengo la conversación en Instagram. Vamos a ver, Álvaro López, porque tampoco quiero mentir a las cuantas horas me respondió. Pero la verdad es que él es bien humilde. O sea, si no han visto el episodio con él, se lo recomiendo bastante. Miren, aquí está. Yo se lo envié el 14 de junio a las 12:24 y me respondió el 14 de junio a la 1:36. Y me mandó como con la persona que le agenda las entrevistas o los podcasts o si va a una clínica, me dio el número de esa persona y pues yo ya me puse en contacto con él, con ella y, y acordamos las fechas, lo íbamos a hacer en persona, esto creo que no lo dijimos en el podcast, lo íbamos a hacer en persona porque él estaba aquí en Dallas, o sea, Dallas, yo estoy en Houston y Dallas me queda como unas 4 horas, 3 horas y media, dependiendo del lugar en donde esté, a qué lugar de Dallas eh, tenga que ir. Entonces, cuando me enteré que estaba en Dallas, yo le escribí a la persona que agenda, le dije, sé que Álvaro López está en Dallas, no sé si podríamos hacer el podcast en vivo, o sea, yo me voy a Dallas, le dije. Y me dijo, ok, déjame ver. Y estuve así, o sea, estuve a nada de grabar así, eh, como en persona, presencial con Álvaro López, pero de ahí me dijo, no, es que creo que se va mañana. O sea, esto fue un viernes ya. Entonces yo le escribí el jueves para que grabáramos el viernes. Entonces me dijo, es que se va el viernes en la noche o algo así. Y yo, o sea, estuve a nada porque, o sea, revisamos los horarios y todo, pero al final no cuadraron. Pero sí, entonces el punto es que si ustedes quieren iniciar algo, o sea, o están como indecisos de que, ¿será que me va a aceptar una invitación? O no sé, alguna persona pues de mayor nombre que nosotros, eh, inténtenlo, o sea, no hay nada que puedan perder. O sea, yo le escribí y dije, pues, a ver si me contesta. Y, ¿qué les iba a decir? Que, esa fue la historia de cómo fue el podcast con Álvaro López, cómo lo iniciamos. Fue o bueno, cómo agendamos eso. Es una persona muy humilde, la verdad, muy, muy sincera. El podcast con él me encantó bastante. Y de igual manera, o sea, si ustedes tienen un podcast, pero también tienen si le quieren invitar a Álvaro López, o sea, ya tengan como no, que no sea su primer episodio, ¿saben? Y ¿por qué les digo esto? Porque tienen que tener como un poquito más de experiencia como hablar. O sea, a mí me faltó, créame que yo me sentí como no a la talla de hacer un podcast con él. O sea, sentí que no expresaba bien las preguntas, no expresaba bien lo que yo quería preguntar, pero es algo que se va trabajando conforme a los podcasts. Yo llevo hechos ah, como
casi 50 podcasts, pero no de musician, sino que yo ya había hecho podcasts anteriormente. Los que me conocen saben que estuve en Mi Pasión Worship. Iniciamos el podcast de Mi Pasión Podcast. Entonces yo era como el host, entonces ya tenía más o menos un background de cómo más o menos hacer preguntas. No me gusta decir la entrevista porque, o sea, no es como que los entrevisto como tal, sino que yo lo veo más como una conversación. Pero yo ya había hecho casi 30 y algo de podcasts en Mi Pasión Podcast, más los 10 que llevo ahora, son casi 50. Entonces ya tenía como más o menos una experiencia. No crean que es mi podcast número 10 o fue mi podcast número 8. Bueno, en realidad el podcast es vamos, un podcast adelantado, digamos, porque no hay episodio uno. Esto es lo que muchos no saben, no hay episodio uno. Si ven el primer episodio que subimos de Jessica, dice episodio 2. Entonces no hay episodio uno. ¿Por qué no hay episodio uno? No sé, creo que quería hacer... Obviamente el primer episodio que grabamos fue con Jessica, ese fue el primero que grabamos, pero es el número 2 contándolo. No hay episodio uno. Entonces para el episodio uno quiero hacer, no sé, algo diferente. O sea que, no sé si es buena idea, pero déjenme en sus comentarios si tienen en mente algún invitado, lo podemos conseguir, a ver si lo podemos conseguir. Pero esa es la idea del episodio uno, hacer algo, no sé, diferente o especial, no sé. Pero, o sea, por esa razón no hay episodio uno en Musicians, porque todavía estamos viendo qué podemos hacer para el episodio uno. Que de igual manera le agradezco a Jessica por ser la primera persona que nos aceptó. Que igual fue como, ¿cómo estás, Jessica? Porque yo a Jessica la conozco ya hace ratos. Bueno, hace 3 años. Sí, es como hace ratos, pero no tan hace ratos. Entonces la conozco hace 3 años, igual escribí y aceptó y le doy gracias a Jessica. Pero no hay episodio uno, tampoco iba a haber episodio 10 porque quería hacer otra cosa diferente, pero pues me decidí por hacer este como mini recuento o mini historias de los podcasts que he grabado y de lo que se viene. Entonces, este es el episodio 10, pero episodio uno, déjenme en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos en el episodio uno. Y nada, ahora la historia con Art, Art Aguilera. Para los que no saben, Art es un cantante y tiene una canción muy, pero muy famosa. Y como les decía, Art tiene una canción súper famosa, la cual se llama Hay libertad. Hoy puedo cantar con libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Es la canción que hizo Art. Obviamente creo que ahorita tiene más de ciento y algo de millones de reproducciones en YouTube. Porque sale de la vuelta al mundo, literal, esa canción. Y muchos también me preguntaron, ¿cómo le hiciste para conseguir a Art Aguilera? Y Art, de igual manera, es una persona súper, súper buena onda. Con Álvaro López no me quedé hablando, digamos, después de hacer el podcast. O sea, fue de despedir el podcast y fue, bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Y él se salió de la llamada. O sea, fue como que, bueno, adiós, mucho gusto, etcétera, etcétera. Y se salió de la llamada. O sea, ya no hubo nada así como a más conversación. Al principio sí, más o menos, hablamos como 2 o 3 minutos fuera del aire, pero de ahí no. Entonces con Art, yo le escribo, bueno, aquí está el chat de Art. No creo que lo vean, pero yo le escribí esto. Como les digo, no les escribí, parece mucho, pero no es tanto. Entonces yo le escribo, hola Art, ¿cómo estás? Le explico el podcast, le extiendo la invitación y me dice, me respondió literalmente al instante. Fue el 14 de junio a las 4:34. Le escribí primero a Álvaro y me respondió primero a Álvaro. Obviamente no por que le escribí antes, pero Art Aguilera literalmente me escribió 2 minutos después. Yo se lo escribí a las 4:34 y él me escribió a las 4:36. Hola, bro, gracias por tus palabras.
palabras. Claro que sí, encantado. Y ya empezamos a cuadrar las fechas y lo dejamos para el miércoles. Y de ahí me dice, al principio, Art, o sea, le estoy sincero, ¿cómo fue que pasó? Eh, yo le escribo, ¿qué? Más o menos cuánto tiempo. ah, no, yo le escribí, aquí está, dice. Ya, yo te envío el mensaje por Zoom, le puse yo. Ahora en unos minutos. Tranquilo, me puso. Solo tengo una hora. Primero me puso tranquilo. Eran las 7:45. ¿Ok? Yo le tenía que enviar el link de Zoom a las 8. Pero tuve un problema con la computadora, tuve un problema con Zoom. No podía ingresar. Después la cámara no me cargaba o no agarraba la señal. Y ah, a las 8 en punto, yo tenía que ya estar en la llamada con Art. Y después se me pone, solo tengo una hora, bro, solo para dejarte saber, ¿no? Y ahí anotaba yo como que, ojalá que no me cancele. Y ahí me dice, a las 7 me tendré que desconectar. A las 7 porque tenemos una hora de diferencia. Digo, 2 horas de diferencia. En Houston son las 8 y en California, en el lugar donde está él, son las 6, digamos. Entonces son 2 horas de diferencia. Entonces me dice, ya solo tengo una hora, solo para dejarte saber, ¿no? Y yo estaba bien estresado, eran las 8:05 cuando empezó, le envié el link y él entró como a las 8:10. Entonces, yo estaba como que, man, o sea, estaba frustrado al inicio de ese podcast, pero todo salió bien, gracias a Dios, fluyó bien la conversación. Después, a mitad, casi terminando el podcast, le dije, yo sé que no tienes mucho tiempo. Y él me dice, no, pues tranquilo, dale. Eh, o sea, creo yo que le gustó el podcast porque vamos a hacer una segunda parte también. O sea, que si ustedes quieren hacer alguna pregunta a Art o quieren que hablemos de algo, pueden dejarlo en los comentarios porque vamos a hacer una segunda parte con Art Aguilera. No sé cuándo. Todavía no le he mandado fechas y tampoco él me ha aceptado fechas. Pero vamos a hacer una segunda parte por Zoom. Quería ir a California, pero es que está caro. Están carísimos los vuelos para mí. O sea, no cabe en el presupuesto del podcast. El podcast todavía no nos da para esos vuelos. Pero si se da la oportunidad de ir a California, pues nos vamos a California. Pero lo más seguro es que sea por Zoom. Lo más seguro es que sea por Zoom. Así que, nada. Va a haber segunda parte con Art Aguilera. Y esos son como los podcasts más relevantes que he tenido. Digamos, no porque los otros no sean como importantes, pero sí con personas como que ya son mucho más conocidas que los otros invitados. Tuve a Danny Mark, que también es un gran bajista. Aquí a Moncho. Moncho, la historia con Moncho, fíjense. Cuando grabé el episodio con Moncho, yo le escribí y le dije, hey bro, ¿cómo estás? Ya, pues fuimos de acuerdo. Él llegó a las 12 al lugar donde grabamos, pero empezamos a grabar como hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Moncho es una persona muy social y le encanta hablar. Y estaba yo con mi amigo que me estaba ayudando pues a grabar. O sea, él estaba como haciendo el switch de las cámaras. Llega Moncho y empezamos a hablar, ¿cómo estás? Bien, que no sé qué. Empezamos a hablar como de a lo que él estaba haciendo, más o menos explicándole el podcast. Pero eran las 12 y empezamos a hablar y él nos empezó a contar muchas anécdotas, muchas historias de él con grandes personas como él hizo un arreglo para Danilo Montero de La Casa de Dios. Él hizo el arreglo de, no sé si es Tokio o algo así, de ese disco. Él hizo ese arreglo. Nos empezó a contar muchas cosas de disqueras cristianas y cómo funciona el modelo de negocio, ¿no? Y nos dieron las 3 de la tarde. Ah, Empezamos a grabar como a esa hora, 2:30, 3 por ahí. Y él me había dicho, ok, tengo el tiempo limitado. Y imagínense a qué hora, ¿no? Entonces grabamos como una hora y algo.
se fue la luz en medio del podcast. Ya teníamos como 15 minutos grabando cuando se va la luz y todo se apaga. Yo dije, ojalá que se haya salvado los audios y el video. Y sí, se salvó el audio. Se salvó. Pero en ese momento yo estaba como que, "Man, o sea, ojalá que se haya grabado todo". Entonces se va la luz como a los 15 minutos de haber grabado. Se fue como unos 3 4 minutos. Terminamos de grabar como una hora y algo grabamos. Aquí lo tengo. Creo que corté algunas partes. Vamos a ver. Musicians. ¿Cuánto duró el podcast de Moncho? Duró una hora, 1 hora 50 minutos, 1 hora 49. Entonces se dan de cuenta que si empezamos a grabar como a las 2:30. Tuve un problema técnico, pero regresamos después de esta pausa comercial. Como les decía, grabamos como 1 hora 50, entonces empezamos como a las 3, a las 4 y algo, terminamos casi a las 5, después todavía nos quedamos hablando, porque él, o sea, tiene mucho que contar, mucho, me salió lo de Chihuahua, tiene mucho que contar de todo lo que ha vivido. La verdad es que es una persona muy, pero muy sabia para mí, con mucha experiencia. Entonces esa es la historia de Moncho. Fue muy, muy interesante, la verdad. Y también, bueno, me quedé pensando, se me fue el avión. También hay una historia con el podcast de Rudy, o de Rudy. Ah, es el podcast más largo que he grabado, dura más de 2 horas, 2 horas y algo. Aquí lo tengo igual, vamos a ver. Pero este lo tengo que ver en Spotify. Musicians. Así que, bueno, en lo que estamos buscando, vayan a Musicians en la plataforma que ustedes usan y le dan seguir, ¿ok? Porque nos van a ayudar. Dura 2 horas 10 minutos, pero no hay video. La historia del podcast de Rudy, ¿por qué no está en YouTube? Es que grabamos 2 horas casi 2 horas y algo. Corté algunas partes y en total duró 2 horas 10 minutos. Entonces debemos de grabar y toda la cosa. Hablamos de varias cosas, hablamos desde tatuajes, de la fotografía, de, ¿qué más? De su música, de muchas cosas, 2 horas y media. Entonces, la cuestión es que am, terminamos de grabar, yo me traje la computadora de mi casa y todo, porque yo llevo la computadora donde grabamos, por lo regular siempre yo la llevo. Entonces, la traigo a mi casa, empiezo a editar el podcast como el fin de semana, fue un sábado. Lo empecé a editar y está así, porque yo los podcasts tengo que ver todos los podcasts para ver completo, para sacar los clips. Entonces, más de 2 horas, casi 4 horas editando ese podcast. Lo edito, ya lo acabo, saco todos los clips, todo bien. ¿Qué pasa? Lo subo a YouTube un domingo para que saliera el martes. Lo subo. Entonces, mi error fue de que dije, pues ya está arriba en YouTube, aunque está programado, yo sé que va a estar ahí. Elimino el video de donde grabamos y también lo elimino de mi computadora. Y solo me quedé con el audio. Entonces dije, nada, porque el audio pues me va a servir. Se sube a YouTube, pero se subió en una versión de realidad virtual. La verdad no sé por qué se subió así. Entonces cuando ustedes lo miraban, se miraba así como que se movía todo. Entonces cuando yo lo vi, yo estaba en el trabajo y lo miro y digo, ¿por qué se subió así? ¿Cuál fue mi error? Elimino el video de YouTube de la cuenta de Musicians. Después digo, pues en la casa lo subo. A los 2 minutos me acuerdo y creo que lo borré. Dije, nada, creo que lo puedo salvar. Regreso a la casa, digo, empiezo a buscar como loco el archivo del video. Lo busco en las carpetas donde lo grabo, lo busqué en el basurero. Descargué como 4 aplicaciones o 4 programas para recuperar datos. Creo que hasta le metí virus a mi computadora. Y nada, o sea, no pude recuperar el video porque lo eliminé. Lo eliminé por tonto, la verdad. Entonces por eso no hay video de Rudy.
Es el único podcast que no tiene video, solo audio. De los 9 que hemos grabado, es el único. Así que perdón, Rudy, por eliminar tu video. Perdón, perdón. Vamos a hacer segunda parte con Rudy para que, para que se recompense su video. Y nada, hay muchas historias de los podcasts, la verdad, hay muchas historias muy bonitas en los cuales hemos grabado, pero tal vez en otro podcast, en el episodio 20, tal vez, hablemos de esas historias. Y también quería cerrar este episodio, quería como animarlos a que sigan ustedes en sus proyectos que tengan, no se desanimen. La verdad, cuesta, o sea, no les voy a decir, es fácil, cuesta, sí. Hay veces que a mí no me dan ganas de grabar un podcast o que yo digo, ¿para qué sigo haciendo podcast? Pero he recibido bastantes mensajes de ustedes que, eh, un gracias, ¿no? De que, pues gracias porque este podcast me ayudó en esto, o me encantó este podcast porque me habló a mí y dijeron lo que estaba pasando. Y eso es lo que me es la paga, ¿no? O sea, más allá del dinero, que tampoco es que esté generando yo miles de dólares, pero es como que la satisfacción de saber que personas están siendo, eh, no sé, bendecidas o que han tenido ayuda por los podcasts, ahí me encanta y es como la mejor paga para mí. Entonces, no se detengan, o sea, estudien lo que tengan que estudiar, si les gusta la enfermería, si les gusta la arquitectura, la programación, estudien eso. Y también, o sea, si ustedes tienen el deseo de iniciar un podcast, también háganlo. Pero hagan un podcast no de cualquier cosa, o sea, un podcast que ustedes crean que es interesante para la sociedad, que pueda ayudar. Este podcast tal vez no ayuda como a todo el mundo, pero sí ayuda a un sector muy específico. Y es lo que ustedes tienen que buscar, ayudar a un sector específico donde ah, n- el impacto sea mayor en una comunidad menor. Porque no podemos, para mí es mejor el impacto mayor en una comunidad menor que el impacto menor en una super comunidad. Entonces sigan haciendo, o sea, sigan planeando, planificando. Es un proceso de planificación que ustedes tienen que tener y, y nada, o sea, síganlo haciendo o háganlo. Les animo a que inicien sus proyectos, sus propios proyectos, sus emprendimientos. Una de las maneras, y quería cerrar con qué necesitan para hacer un podcast. Ahí va. Para hacer un podcast, eh, obviamente, si va empezando, para mí lo más importante es el audio. Para mí, el video puede estar bien o puede estar no tan bien. El video es como un complemento más, ¿sabes? Hay personas que dicen, es el audio es el 50% y el video es el 50%. No, no, no necesariamente. Para mí, el video es un 30%, pero el audio es un 70%, digamos. ¿Por qué? Aquí les va el por qué. Un video no lo puedes ver, no puedes ver un video manejando, haciendo ejercicio, o qué sé yo, haciendo cosas. Un audio sí, o sea, un audio puedes estar manejando, haciendo ejercicio, corriendo, limpiando tu casa. Puedes hacer muchas cosas con solo el audio. Entonces, si no tenemos un buen audio, no, eh, por mucho que tengamos buen video, no vale mucho la pena, digamos. Entonces, no nos enfoquemos en el video por ahora, que sí, vamos a ir mejorando el video, sí, pero asegúrense de tener buen audio. ¿Qué necesitan para tener buen audio? Un micrófono, no necesariamente un Shure. Hay micrófonos mucho más baratos, aunque este micrófono no es tan caro, vale $145 por ahí. Y necesitan un micrófono, obviamente, que sea, no sé, de gama pues media. Tampoco se compré un micrófono tan barato de $10, porque no creo que le sirva. Entonces, un buen micrófono, no necesariamente caro. Este se lo recomiendo bastante, cuesta 140 y algo de dólares. También necesita un cable
Pues igual, o sea, no tan caros, $15 puede ser. Una interfaz les recomiendo de 4 canales. Si pueden comprar de 2, está bien, pero les recomiendo de 4 canales para que ustedes tengan como más opciones. Y pues puedan tener como, no sé, no limitarse solo a 2. Pero si inician con una de 2, está bien. Yo tengo una de 2 también. La que tengo ahorita es una Behringer, la UMC 100 y algo, 140 algo. Entonces, de 4 canales, que funciona muy bien. Una computadora, obviamente, no tiene que ser una Mac, puede ser una PC. Yo grabo con una Mac, pero ustedes pueden utilizar una PC. También un programa para grabar su audio. Yo uso Logic Pro, pero hay una opción gratuita que se llama Reaper. Les puede funcionar muy bien para grabar el audio, para hacer una que otra ecualización, compresión, eh, agregar alguna reverberación. Una cámara también. Hoy en día los teléfonos tienen muy buena cámara. Algunas personas son muy, no sé, si miran un teléfono no creen que es profesional, pero yo creo, la verdad, que se puede grabar con un teléfono. O sea, no hay necesidad de invertir tanto al principio. Obviamente que si ustedes pueden ir avanzando e invertir en una cámara, pues, una Sony Alpha o una Canon, no recuerdo el nombre de la Canon que es. Lo pueden hacer, perdón, casi me muero aquí. Lo pueden hacer, pueden invertir en una buena cámara, pero no es necesario. O sea, al principio, ¿no? Como les platicaba, el audio para mí es lo más importante, digamos, que el video es más importante que el video, porque ya les dije, el audio pues lo podemos ir escuchando en el carro, haciendo limpieza, si usted limpia en su casa, haciendo ejercicio, el audio, ¿no? Entonces el video pues con un teléfono, como les dije, con un teléfono o con una cámara. Yo tengo la cámara Canon 4000D en versión de Europa, en versión Norteamérica es la T100. Si les gusta esta imagen, obviamente que puede mejorar la imagen, ¿no? Yo ahorita pues la puse nada más ahí para grabar, la pueden mejorar bastante, pueden grabar a 24 FPS. Pero ya, eso es lo que les iba a decir. Creo que es todo lo que necesitan, obviamente, los cables para conectar, que la imagen, para si ustedes se quieren monitorear, un cable que vaya conectado de su cámara a la computadora para que ustedes se monitoreen en un programa o no sé, en el programa que estén utilizando para grabar. ¿Qué más? Pues creo que eso es todo para grabar un podcast. También las ganas de grabar preguntas interesantes. Muchas personas me preguntan cómo la hago, o yo considero que no hago tan buenas preguntas, pero a algunas personas les gustan las preguntas que les hago a los invitados. Prácticamente es estudiar al invitado, es hacer la tarea, es verse unas 3 horas de entrevista. Bueno, en mi caso, ¿no? Ver 3 horas de entrevistas, diferentes entrevistas que les hacen, eh, y rescatar algo de lo que a mí me parece interesante, de lo que dijo el invitado en esa entrevista, y cambiar la pregunta. O sea, agarrar el concepto, pero desde mi perspectiva, hacerle un cambio. Entonces creo que eso es la clave, ¿no? Si ustedes quieren sonar interesantes en su podcast. También un podcast que vaya dirigido a alguien en específico. O sea, no hagan un podcast por hacer un podcast. O sea, no, creo que ya tenemos muchos podcasts de esos, que nada más nos sentamos a hablar de X cosa que no va dirigido a alguien en específico. Que hay podcasts muy buenos que son así. Por ejemplo, hay uno que se llama Cosas, que me encanta ese podcast. Ahorita casi ya no lo he visto, pero me vi muchos episodios. Entonces, hagan un podcast que vaya relacionado a algo. O sea, si les gusta la cocina, hagan un podcast de cocina, de recetas, de cosas de cocineros, que vaya relacionado mucho a la cocina. En mi caso, va dirigido al arte. O sea, a músicos, productores, cantantes, muchas cosas más. Entonces va dirigido a un público en específico. Si hacen un canal de fútbol, un podcast de fútbol, pueden como entrenamientos, pueden hablar de entrenamientos, de las ventajas que usan y muchas cosas, ¿no? Pero los ejemplos son como muy, no sé, raros, pero
el chiste es, el punto es que si quieren iniciar un podcast, háganlo específicamente a un público para que su impacto sea, no sé si ya lo dije, pero para que su impacto sea mayor en una comunidad pequeña a que una comunidad grande con un impacto súper pequeño. Entonces, esa es mi recomendación no sé, de hoy. Espero que les haya gustado este episodio número 10. Vamos a hacer un episodio 20 igual, hablando de las anécdotas, diferentes anécdotas. Sigan compartiendo el podcast si les gusta, denle like, comenten los podcasts, qué es lo que piensan acerca del invitado, qué es lo que piensan acerca de lo que hablamos del podcast. Se vienen podcasts muy interesantes. Trataré de traerles un invitado que tal vez muchos de ustedes conocen, que es un invitado muy interesante. Ah, estoy tratando de conseguirlo. Y tal vez lo miren en las siguientes semanas, en las próximas semanas, próximos episodios. Así que nada, mi nombre es Eduardo Miranda. Espero que les haya gustado este pequeño episodio. Va a durar como 40 minutos, creo, o menos, o más. Pero espero que les haya gustado. Eh, Déjenme sus comentarios de qué es lo que les gustaría ver en los siguientes podcasts, a quiénes les gustaría ver, qué es lo que les ha gustado de estos podcasts, qué no les ha gustado y en qué plataforma les gustaría escucharnos. Tal vez si nos ves en YouTube, pero no usas Spotify, ni Apple Podcasts, ni Google Podcasts, o Amazon Music, o Pocket Podcasts, déjanos saber en los comentarios qué plataforma les gustaría, en qué plataforma, no sé, les gustaría escucharnos. Así que, nada, espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente episodio.